Muy buenos días amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, la mente cuántica, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy quiero dar de nuevo las gracias a todos los suscriptores, a los nuevos miembros y a los que compartís y dais vuestra opinión. Nos vamos de cabeza otra vez al tema eterno de la felicidad. Lo más chulo, lo más fascinante, lo más para adentro, la frase más importante para mí que he oído acerca de la felicidad viene por parte de Anthony de Melo. En realidad son dos frases. A la felicidad se llega restando y la felicidad no se pide, se coge, te la tomas. Obviamente, con esa tríada, que es la atención, la conciencia de la vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Y digo que nos vamos de nuevo a la felicidad porque tengo un podcast titulado La Felicidad, un podcast o playlist, como queráis, porque ahora ya andan en guerra de denominaciones, que tiene 22, ya este es el 23, audiovídeos acerca de la felicidad, que es la felicidad, la no felicidad, la felicidad según Einstein, mil maneras. Hoy nos vamos a uno más atrás en el tiempo, que se llama Aristóteles, y que tiene un libro titulado Ética a Nicómaco, con el que voy a trabajar en los próximos días un poquito, para entender qué es lo que quiso decir Aristóteles acerca de la felicidad. En su texto Ética a Nicómaco, Aristóteles trata la felicidad como el objetivo último de la vida. A diferencia de placeres efímeros o riquezas materiales, Aristóteles argumenta que la verdadera felicidad, eudaimonia en griego, se alcanza mediante una vida de virtud y de realización del potencial humano. Para él la felicidad es un estado de plenitud que se logra al vivir de acuerdo con la razón y la excelencia de carácter. No está mal, ¿no? Razón y excelencia de carácter. Ahora cuando veamos algunas partes de texto de Aristóteles vamos a entender las cosas mejor. Solamente con eso, entendiéndolo bien, no haría falta muchas cosas más. Lo que ocurre es que el ser humano nos paseamos por la razón y entendemos la excelencia del carácter desde unos lados que son un poco cómicos, de comediante, bufonescos diría yo. Algunos puntos claves, según Aristóteles, con referencia a la felicidad, tienen que ver la felicidad como fin último, donde sostiene que todas las acciones humanas buscan algún tipo de bien, pero la felicidad es el bien más elevado. En fin, un fin en sí mismo que da sentido a todas las actividades. La virtud como el camino hacia la felicidad. La felicidad se alcanza mediante el ejercicio de las virtudes, que son hábitos que perfeccionan el carácter y nos permiten actuar de manera justa, valiente y prudente. La virtud no es solo saber lo que es correcto, sino actuar en consecuencia. El justo medio propone que la virtud consiste en encontrar un punto medio entre dos extremos o vicios, que él llama, como el valor entre la cobardía y la temeridad, o la generosidad entre la tacañería y la prodigalidad. Esta moderación o justo medio es clave para vivir virtuosamente y alcanzar la felicidad. En esos estados lo que uno se evita es la envidia, la competencia, el robo del otro. El robo no digo como acto físico, el robo del mérito. Y la última parte de la que habla, tiene dos más, es la actividad contemplativa y la importancia de la comunidad. En cuanto a
Actividad contemplativa, dice, aunque la virtud ética es fundamental, Aristóteles valora especialmente, últimamente me salen unos gallitos al final de cada frase que estoy ahí, estoy trabajándolos, Aunque la virtud ética es fundamental, Aristóteles valora especialmente la vida contemplativa. Él le llama contemplativa o intelectual. Tenemos que tener cuidado con esa frase de intelectual. Porque como ya sabéis, en los textos de Hermes, el intelecto era la parte más alta. Y expliqué cómo funcionaba esto, la parte excelsa. Ya que considera que el uso de la razón es la actividad más elevada del ser humano. Esta forma de vida nos conecta con lo divino y permite una felicidad más duradera. En cuanto a la comunidad, Aristóteles cree que la felicidad no se logra en aislamiento. Es necesario vivir en una comunidad o polis, lo que se conoce hoy como ciudad, concepto de ciudad, sería mejor dicho, que fomente el bien común. Las relaciones humanas, especialmente la amistad, son esenciales para el florecimiento personal. ¿Os acordáis en el audiovídeo que hice acerca de la juventud, las zonas del mundo donde la gente es más longeva, llamadas zonas azules? Una de las razones que existían, por las cuales y que compartían todas, era el efecto o concepto de comunidad, el apoyo, la ayuda y la amistad, el compartir. Dicho esto, nos vamos al tratado en sí de la ética a Nicómaco, al apartado donde Aristóteles habla de la felicidad. Todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, parecen tender a algún bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Para entender, el otro día escuché a Antonio Escotado, que ya no está entre nosotros, una frase que me llamó mucho la atención. Dice: en el mundo de la filosofía, de la búsqueda del yo, de entendernos y de los psicodélicos, conviene excluirnos verbalmente de los adjetivos, a no ser que en esa explicación del adjetivo también uno incorpore su contrario. Y es muy sencillo lo que acaba de decir: la no dualidad, donde hay bien y mal. Para entender esos conceptos tiene que meterle uno el opuesto. Arriba, abajo, blanco, negro. Sí, no. Sin embargo, es evidente que hay algunas diferencias entre los fines, pues unos son actividades y los otros obras aparte de las actividades. En los casos en que hay algunos fines aparte de las acciones, las obras son naturalmente preferibles a las actividades. Pero como hay muchas acciones, artes y ciencias, muchos son también los fines. En efecto, el fin de la medicina es la salud. Fijaros, esta frase la podríamos tatuar en algún sitio, ¿no? Porque hoy parece ser que el fin de la medicina, no sé si es la salud, en el interior es la salud, pero se nos ha ido de las manos y uno puede decir el fin de la medicina es psicofármaco, doparnos. Un poco exagerada, pero por ahí va la cosa, El de la construcción naval el navío, el de la estrategia la victoria. Aquí tenemos otro ejemplo, el de la estrategia la victoria. El de la economía la riqueza. Pero ¿cuántas de ellas están subordinadas a una sola facultad? Como la de fabricación de frenos, y todos los otros arreos de los caballos se subordinan a la equitación, y a su vez esta y toda actividad guerrera se subordinan a la estrategia, y del mismo modo otras artes se subordinan a otras diferentes en una cadena. En todas ellas los fines de las principales son preferibles a los de las subordinadas, ya que es con vistas a los primeros como se persiguen los segundos. Y no importa que los fines de las acciones sean las actividades mismas o algo diferente de ellas, como ocurre en las ciencias mencionadas. De esto habla mucho Antonio Blay. Esa energía que nos surge potente, por ejemplo, ante una emoción, ante hacer algo, es súper positiva. Nosotros, cuando nace lo siguiente,
es darle forma a eso, llevar esa energía potentísima que nos ha nacido. Algunos hablan hasta de la ira. El otro día escuchaba a alguien hablar de cómo el concepto de ira se ha llevado solo a la potencialidad de impacto en el otro o en los otros, pero que es una energía súper potente que muchas veces lleva a cambios de hábitos radicales, solo que hay que redirigirla, o dirigirla, mejor dicho. Si pues de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo, y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa, pues así el proceso seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor. Fijaros, si de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo y de las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa, lo que elegimos no está determinado por otra cosa. Aquí está el secretito de la cosa. Si lo que elegimos no es dependiente, el fin, amor, conocerme, abundancia. El fin. Y si no está determinado por otra cosa, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor. ¿Cuántas cosas conocéis vosotros que pongamos en acción con buena intención, buscando la felicidad, que no estén determinadas por otras cosas? Que no somos dependientes de. ¿No es verdad entonces que el conocimiento de este bien tendrá un gran peso en nuestra vida y que como aquellos que apuntan a un blanco alcanzaríamos mejor el que debemos alcanzar? Si es así, debemos intentar determinar esquemáticamente al menos cuál es este bien y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Pareciera que ha de ser la suprema directiva en grado sumo. Esta es, manifiestamente, para Platón, la política. ¿Por qué la política? Porque es el lugar donde se desarrolla la interacción entre al que has elegido o sea autoelegido y el ciudadano, creando que civitas, la comunidad, un supuesto bien común. Para Aristóteles esta política es interpretada como en un sentido noble y elevado del término, es decir, la ciencia que tiene como fin fijar las normas generales de la acción que aseguren el bien de los ciudadanos y, en definitiva, de la ciudad. En efecto, ella es la que regula qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo. Vemos, además, que las facultades más estimadas le están subordinadas, como, hacer el bien común, polea política, sería el fin, riqueza, no pobreza, salud, bienestar, armonía, eso sería el fin. Y vemos qué dice. Vemos además que las facultades más estimadas le están subordinadas como la estrategia, la economía, la retórica. Lo que en política desde siempre era o nació, en principio, que no es así porque todo viene de una violencia absoluta, totalmente, un rey, un noble de violencia, de robar, de un fin ordenado, gestionar, con el tiempo se convirtió en poder. Con el tiempo no, casi desde el principio. Porque una cosa es, todos queremos el bien según quien quiera el bien, ¿no? Hay gente que ve el bien
viendo que otras personas sufren. Y lo tiene claro. No, pues no ha podido, pues no sabe, pues se niega. Estas cosas. El fin es buenísimo. El fin del comunismo en un principio dice, hostia, tío, qué guay, el reparto, magnífico, un desastre. La realidad es otra. El mismo liberalismo, las mismas democracias de Europa, América, todo el tiempo. Todos estamos igual, en un grado de más o menos, iba a decir degeneración, pero sí, degeneración. Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe, además, qué se debe hacer y qué se debe evitar, el fin de ella incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad. Aquí uno podría decir que lo que importa es el bien común por encima del individuo. Esto trae a veces bastantes problemas. Porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades. A esto, pues, tiende nuestra investigación, que es una cierta disciplina política. En este camino sigue Aristóteles explicando que la ciencia política no es una ciencia exacta. Voy a saltarme un poquito el tema de la política, en parte, y nos vamos a ir a otro titular que viene a decirnos divergencias acerca de la naturaleza de la felicidad, para seguidamente ir a los principales modos de vida, a la refutación de la idea platónica del bien y alguna cosita más. Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión. Todo conocimiento y toda elección de fábrica, podemos decir, tienden a algún bien. ¿Cuál es la meta de la política? Por eso decía que vamos a la naturaleza de la felicidad, pero va a utilizar la política. ¿Cuál es la meta de la política y cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Vivir bien y obrar bien. Es decir, no puedo pensar una cosa y hacer la contraria. No se me ocurre, o a Aristóteles no se le ocurre, pensar que tú en tu trabajo eres un soberano X y fuera de tu trabajo a los tuyos los quieres con locura, les sigues educación, hablarle bien a todo el mundo, pero tú en tu trabajo, estoy un poco fabulando, eres un tirano, por ejemplo. O tú, en otras circunstancias, eres un tirano con los que sabes que puedes ser un tirano. Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas como el placer, la riqueza o los honores. Placer, riqueza, honores. Aquí en este campo utilitario, de hecho hice el otro día un audio acerca de esto. Podemos incluso estar muchos, No nos salgamos de la ecuación. Otros, otra cosa. Muchas veces incluso una misma persona opina cosas distintas. Si está enferma, piensa que la felicidad es la salud. El término que utilicé el otro día, después de ver el documental que os recomendé, de una frase que dijo una amiga: somos sanos desaprovechados. Para otros otra cosa, dice Aristóteles. Muchas veces incluso una misma persona opina cosas distintas. Si está enferma, piensa que la felicidad es la salud. Si es pobre, la riqueza. Los que tienen conciencia de su ignorancia admiran a los que dicen algo grande y que está por encima de ellos. Pero algunos creen que aparte de esta
de toda esta multitud de bienes, existe otro bien en sí, y que es la causa de que todos aquellos sean bienes. Pero quizá es inútil examinar a fondo todas las opiniones y basta con examinar las predominantes o que parecen tener alguna razón. No olvidemos, sin embargo, que los razonamientos que parten de los principios difieren de los que conducen a ellos. Una cosa es lo que hacemos, una cosa es lo que decimos. En efecto, también Platón suscitaba con razón este problema e inquiría si la investigación ha de partir de los principios o remontarse hacia ellos. Así como en el estadio uno ha de correr desde los jueces hacia la meta o al revés. No hay duda de que se ha de empezar por las cosas más fáciles de conocer. Pero estas lo son en dos sentidos. Unas para nosotros, las otras en absoluto. Debemos, pues, quizá empezar por las más fáciles de conocer para nosotros. Por esto, para ser capaz de ser un competente discípulo de las cosas buenas y justas y, en suma, de la política, del bien común, es menester que haya sido bien conducido por sus costumbres. Aparecen las costumbres. En el derecho romano, el derecho de la costumbre, que se convierte en ley, es el derecho de lo que se ha ido haciendo normalmente. Creo que se llama derecho consuetudinario, creo. La Biblia, por ejemplo, es un libro en el que hay muchas leyes que luego se han utilizado. De hecho, la Biblia es un manual, por ejemplo, de la banca, sí, y de la economía, y de la guerra, y otros textos más. Cuando el Corán habla del cerdo, de la prohibición, es por el efecto de la triquinosis, no es porque tenga una manía con el cerdo. Otra cosa es que ya se ha ido esto de mambo y no entiendan un carajo. Pues el punto de partida es el que, y si esto está suficientemente claro, no habrá ninguna necesidad del porqué. Si el punto de partida, que es la atención, la conciencia en liberación, es excelso, pocas cosas hay que hacer. Pero claro, por eso yo estoy más en el individuo, el impacto en el individuo, que el impacto en la comunidad, porque es muy genérico. Cada uno tiene sus gustos. Habrá que marcar algunas pautas, obviamente, de libertad, también de limitaciones, pero es más fácil el trabajo en uno, y además empieza en uno, que el trabajo del impacto comunitario. Siempre va a haber partidismos. Quien piense en este mundo liliputiense, que existen mundos, han existido mundos donde todo el mundo va para el mismo lugar, esto no existe, no ha existido jamás, no puede existir. Otra cosa es que haya una cierta estabilidad armónica. Un hombre así tiene ya o puede fácilmente adquirir los principios, pero aquel que no posee ninguna de estas cosas, escuche las palabras de Hesíodo. Y fijaros aquí en esas palabras cómo el impacto reside en el individuo. Es muy parecido a lo que cuenta en el budismo. Antes de meditar, lo contaba el otro día, es necesario llegar a estos puntos. Dice así Hesíodo, en sus trabajos y días. El mejor de todos los hombres es el que por sí mismo comprende todas las cosas. Es bueno a sí mismo el que hace caso al que bien le aconseja, pero el que ni comprende por sí mismo ni lo que escucha a otro retiene en su mente, este en cambio es un hombre inútil. Esto tiene mucho que ver con nuestras creencias, estar dispuesto a modificarlas, a cambiarlas, a entenderlas, no modificarlas porque sí no tiene ningún sentido, entender lo que provoca cada cosa individualmente, entrenarlo, practicarlo, igual que practicamos el cuerpo, entrenamos el cuerpo y trascenderlo. Me voy a quedar aquí, en esta primera
toma de contacto con la felicidad de Aristóteles. Y el próximo día vamos a entrar a trabajar, a entender qué nos cuenta Aristóteles acerca de los principales modos de vida. Y luego acerca de qué es o qué entiende él por el bien. Os envío un abrazo gigantesco, que tengáis un excelente día. Hasta mañana. Chao.